Después todos los demás están en... ¿Maestro? Todos los demás están en 5. No, están en 0 punto y algo, Ah, están su madre. en 3, en 5. No se preocupe, la remontada viene. Y ya voy a comprar. La remontada, haciendo gente. ¿Qué remontada? La remontada. ¿Qué es eso? Por ejemplo, está perdiendo un partido 3-0 Y le volteas. y gana 4-3. Para dar un ejemplo ahora. Manchester City, Va a ser. Real Madrid, A ver, chicos, vamos a ver la asociación de capacitores o condensadores. Ya vamos a empezar con la asociación en serie. en Netflix. Ya, cuando conectamos los condensadores en serie, se forma una hilera, ¿no? Un solo camino, por decirlo de esa manera. Entonces, él tiene una capacitancia 1, él tiene una capacitancia 2, él tiene una capacitancia 3. Entre los extremos no se conectan a un determinado voltaje. Yo puedo conectar por acá a un voltaje. Ya está. El voltaje total es, vamos a colocar acá como una fuente, ya vamos a colocar acá como una fuente. Y hay que intentar entender qué es lo que pasa acá. Recuerda que esta fuente, este acá es positivo, este acá es negativo. Eso quiere decir que si a él le quita Q, a él le da Q. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Nosotros sabemos que las cargas de un condensador de cada placa es la misma en valor o puesta en signo. O sea, si esta se carga con Q, esta se carga con menos Q. La carga asociada a este condensador es Q. Pero de acá voy a considerar yo lo siguiente. Él gana carga eléctrica. Si él gana, a alguien le está quitando a él. Él se carga positivo y él se carga entonces negativo. Él tiene una carga Q y acá también se le va a asociar una carga Q. Bien, ¿cuál es la primera característica de la asociación en serie? Todos los condensadores almacenan la misma carga eléctrica. Ya, ahora aquí sería lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la carga del sistema? La misma carga eléctrica Q. Y acá vamos a colocar la carga total del sistema. ¿Cuánto es la carga total del sistema? La carga total del sistema también es Q. Entonces, si yo tengo 2, 3, 4, 20 condensadores en serie, todos almacenan Q. ¿Y la carga de todo el sistema cuánto es? Q. Ya, de esa manera. Bien, a ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que la carga es igual a la capacitancia, ¿por quién? L es constante, porque todos tienen la misma carga eléctrica. Entonces, el voltaje y la capacitancia, ¿cómo son? Inversamente proporcionales.
el voltaje se reparte de forma inversamente proporcional a la capacitancia. ¿A qué será igual el voltaje total? El voltaje total será igual a la suma de todos los voltajes. En este caso consideramos nosotros que cada uno de ellos tiene asociado un voltaje. Ya está. Entonces el voltaje será igual a la suma del voltaje 1 más la suma del voltaje 2 más la suma del voltaje 3. Bien. Veamos por acá el equivalente. El equivalente. ¿Qué es el equivalente? Es un capacitor o condensador que se va a conectar entre los mismos puntos y va a cumplir las mismas funciones que los capacitores que yo tenía conectados ahí. O sea, reemplazo todo un banco de capacitores por un solo capacitor que hace lo mismo que hacían todos los otros. Este de acá es el equivalente. El equivalente se conecta entre A y B, por lo tanto el voltaje entre sus extremos también es delta de V, ¿no? Acá estaría acá. Delta de V. Pregunta, ¿y cuánta carga debe tener ese capacitor? ¿Este capacitor debe almacenar Q o no debe almacenar Q? De manera que Q es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. ¿Qué pasaría si yo lo reemplazo en esta ecuación que está acá arriba? Vamos a reemplazar ahí. Reemplazando, vamos a poner. Reemplazando. Si yo reemplazo, vamos a considerar que el voltaje sería la carga entre ¿quién? Entre la capacitancia equivalente. El voltaje de 1 sería la carga entre la capacitancia de 1. El voltaje de 2 sería la carga entre la capacitancia de 2. Y si hubieran un montón de capacitores, sería así hasta el último capacitor. Todos tienen el mismo Q. Por lo tanto, me va a quedar que 1 sobre el C equivalente, 1 sobre el C equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de las capacitancias. Ya, a ver, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué pasaría si yo tengo dos capacitores? Cada uno de estos tiene una capacitancia C1 y C2. Quiero reemplazarlos por uno solo. Ya, si quiero reemplazarlos por uno solo, voy a cambiarlo por el equivalente. Si tú le aplicas 1 sobre el C equivalente,
es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Sería C1 más C2. Di la verdad. ¿Así la quieres? No. Está al revés. Tienes que voltearla. Claro. Y ahí eres feliz. Confirmo. Que a lo menos confirmo. Confirmo ese, profe. A lo menos otro. Ahí está. Producto entre sumas, ¿no? Ya. Claro, te estoy diciendo que la estamos volteando. ¿Qué pasaría si tengo muchos? ¿Qué pasaría si tengo muchos condensadores? Todos iguales. C, 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 C. Como tu libreta de primaria. N condensadores. Oye, si todas las primarias son con letras. ¿En qué primaria estuve entonces? Ah, su madre. Igualito. ¿Quieres reemplazarlas a todas por una sola? Esa es la equivalente. Como siempre. Esa es la equivalente. Como si tuviera una, aunque sea. Entonces agarras y dices, 1 sobre el C equivalente es igual a ¿quién? 1 sobre C1. 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C. 1 sobre C. ¿Cuántas veces? N veces. Claro, si todos son iguales. Si todos son iguales sería 1 sumado n veces. Y de acá, ¿qué te sale? Abajito, abajito. El C equivalente. ¿La tienes que voltear o no? Rico. Y ahí estaría el C equivalente. Cuando todas son iguales. Cuando no hace sumas inversas, no. No hay otro caso. Lo que viene nomás. ¿En paralelo estaría sumando, profe? En paralelo. ¿Qué tenemos nosotros en paralelo? A ver, dime. En paralelo voy a considerar lo siguiente. Aquí. ¿En qué consiste la conexión en paralelo? A veces tenemos un concepto mal establecido sobre la conexión en serie y la conexión en paralelo. Que estén en serie no quiere decir que uno esté al costado del otro. Como te dije, la conexión debe ser tal que se forme un solo camino, una hilera. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la conexión en paralelo entonces? Que todos los capacitores se conecten a los mismos dos bornes. O sea, si yo tengo estos tres capacitores, acá tengo el punto A y acá tengo el punto B, todos los capacitores se tienen que conectar entre A y B. Para eso le tiro un alambre acá, le tiro un alambre acá, le tiro un alambre aquí, le tiro un alambre aquí. Entonces, estos que están acá, no, este alambre prácticamente es para conectar este punto con este, ¿sí o no? O sea, es como si estuvieran conectados de forma directa.
Igual este alambre y este alambre es para conectar este punto con este. Es como si estuvieran conectados directamente. Entonces al final yo puedo colocarlo de esta manera. ¿Qué puedo considerar en este caso? Puedo considerar aquí que este que está acá es el voltaje LS1, LS2 y LS3. Fíjate, L es posi, L es posi, L es posi, por lo tanto L es nega y L es nega, ¿sí o no? La primera característica de la conexión en paralelo, todos los condensadores están conectados a los mismos dos bornes. En este caso A y B. Por ello todos experimentan el mismo voltaje. Hoy una consulta. Dime, ¿la carga acaso no es igual a la capacitancia por el voltaje? Si el voltaje es igual, las capacitancias es diferente, las cargas serán diferentes o no. Él será la carga 1, él será la carga 2, él será la carga 3. Ahora te pregunto yo a ti. Dime, ¿cómo se reparte la carga eléctrica? Habla. Habla. Dime, si el voltaje es constante, ¿ellos dos son directamente proporcionales o no? Dime, ¿sí o no? Sí. Segunda característica de la conexión en paralelo. La carga eléctrica se reparte de forma directamente proporcional acá está mal escrito, proporcional no me aguanto, también se dio a la capacitancia. Se parte muy fácil, no aguanta, no está. Vamos a considerar siendo
siendo la carga total Q. Q sería igual al Q1 más Q2 más Q3. ¿Sí o no? ¿Está ahí o no está ahí? Ya está. Veamos por acá. El equivalente. Acabamos, babies. ¿En serio? Yo no sumo usar porque... Acabamos teoría. Equivalente. ¿Ya qué podemos decir del equivalente? Es aquel que se conecta entre los mismos puntos y cumple las mismas funciones. O sea, ella solita te tiene que hacer el trabajo de todas. De todas, pues. De todas. Entonces, si este de acá es A, este de acá es B, ella se carga con Q. Pregunta, ¿Q acaso no es igual a la capacitancia por el voltaje? Reemplazando. Aquí, dime Q, ¿acaso no es la capacitancia equivalente entre el voltaje? Q1 no es la capacitancia por el voltaje. Q2 no es la capacitancia por el voltaje. Y si hubieran un montón, ¿y cómo son los voltajes? ¿Iguales o no? ¿Todos están al mismo voltaje o no? Entonces la capacitancia equivalente será la sumatoria de las capacitancias. Nada más. Nada más. En serie, las inversas, en paralelo. ¿No falta la resistencia? Las normales. ¿Qué? La resistencia no falta. La resistencia. ¿Qué tiene? ¿No falta ahí en la teoría? No, esa es otra ya clase A. Ah, ok. La resistencia es de la fuerza. Es electrodinámica. Ah, Bien, babies. Vamos a resolver problemitas. No. ¿cómo acá, profe? ¿Cuál de 23? Sobrado, profe. Ahora llegó, gracias a no. Pasar para ver. Sí llegó, perfecto. Se acabó. Teoría.
A ver, babies, ¿qué problemas tenemos? La página 45 ya. La pregunta 17. Respecto a los condensadores, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Un condensador puede almacenar carga eléctrica ilimitadamente, ¿verdadero o falso? ¿Por qué? Por la disrupción dieléctrica. Recuerda que mientras más carga tiene, más intenso es el campo eléctrico. Si el campo eléctrico es muy intenso, el dieléctrico que lo separa se puede volver conductor. Y ya no habría carga, no habría una descarga eléctrica. No. La primera es falsa. La capacidad de un condensador es un indicador de la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar. Verdadero. El flujo de carga en un condensador es máximo cuando el condensador está completamente cargado. Falso. Cuando está completamente cargado, recuerda que no hay carga eléctrica al mase. No hay flujo de carga eléctrica. La 18. Un capacitor tiene una capacitancia eléctrica de 15 microfarad. Determine la capacitancia eléctrica en microfarad si el área de las placas se cuadruplica y la distancia de separación se reduce a la tercera parte. Facilita. La 18. Dime, ¿la capacitancia es o no es la permitividad por el área entre la distancia? Sí. El problema dice que eso vale 15 microfarad. La nueva capacitancia será la permitividad. Dice que el área se triplica, ¿no? ¿O se duplica? No, se cuadruplica. Se cuadruplica el área. A su madre. Sería 4 veces A. ¿Y qué pasa con la distancia? O sea, sería D tercios. Dime, esto de acá no es 12. E sub 0 por A sobre D. Y esto de acá, ¿qué cosa es? 15. Entonces la C' que es igual. 180 microfarad. Pero qué facilito, qué facilito. 19. Pregunta 19. A ver, ¿qué dice la pregunta 19, babies? Un condensador plano cuyas placas tienen dimensiones de 25 por 25 centímetros cuadrados y están separados entre sí una distancia de 1 igual a 5 milímetros. Se carga con una diferencia de potencial V1 de 10 volts. Luego es desconectado de la fuente. ¿Cuál será la diferencia de potencial V2 en voltios si las placas se separan hasta una distancia de 30 milímetros? A ver, inicialmente tu capacitor tiene una distancia, vamos a llamarla D. ¿Ya? Y entre sus extremos hay un voltaje porque él está cargado con Q. Entonces, entre sus extremos, ¿el voltaje cuánto es? El voltaje 1 es 10 volts. Luego de esto vas a agarrar y dice que vas a aumentar la distancia de las placas. ¿A cuánto? ¿Estaría bien que le pongas 6 veces D o demasiada violencia? ¿Está bien que le pongas 6D o no? Sí, ¿no? Ya, y entonces pregunta, ¿la carga cambia o no cambia? Recuerda que cuando está desconectado la carga no. La carga no cambia, ¿sí o no?
Entonces, la carga eléctrica es igual a la capacitancia de 1 por el voltaje de 1 y esto es igual a la capacitancia de 2 por el voltaje de 2. Dime, esto de acá es la permitividad, el área entre D. Y esto de acá será 10. Esto de acá es la permitividad, el área entre 6 veces D. Y esto de acá sería V2. ¿Cuándo te sale el V2? ¿Te sale 60 volt o no? ¿Está bien o no está bien? Chicos, ¿está bien? Dice que sí. Pregunta 20. Profe, Dime. si el condensador hubiera conectado a una fuente de poder, al aumentar la distancia, en ese trayecto habría un flujo de electrones, Claro. pero igual se equilibrarían para tener la misma diferencia de voltaje, ¿no? Claro, el voltaje, como está conectado, el voltaje debe ser constante. Bueno, ¿por qué los han igualado por los dos? Por lo que era ¿Cómo? los igualó por lo que era de la misma. Como está desconectado, La carga es los estoy igualando, la carga es la misma. Ya, como está desconectado, la carga es la misma. Si como dice su compañero estuviera conectado y le cambio la distancia, el voltaje sería el mismo. Si estuviera conectado, pues. Pero ahí la carga cambiaría. ¿Cómo? Cuando si aumenta la distancia, estando conectado a una fuente de poder, la carga cambiaría. Claro, pues se sobreentiende que sí. Si el voltaje permanece constante, cambia la capacitancia, tiene que cambiar la carga. Pero. Yo entiendo que era una cuestión obvia. Ya, a ver. Se carga un condensador de 20 picofarad aplicándole 3000 volt. Picofarad, ¿no? pico era 10 a... Menos 12. Ah, 12. A ver. Dice, aplicándole 3000 volt. Y luego se desconecta de la fuente. Después se conecta en paralelo con un condensador descargado de 50 picofarad. Calcule la carga del condensador de 50 picofarad. A ver, según lo que me dice el problema, yo tengo mi condensador acá feliz y contento. Lo estoy conectando a una fuente de ¿cuánto? 3 por 10 a 3. De 3000 volt. Él es el condensador 1 y tendrá una carga 1. ¿A qué es igual la carga 1? La capacitancia por el voltaje. La capacitancia dice que es 20. 20 por 10 a la menos 12. Multiplicado por 3 por 10 elevado al cubo. De acá yo quiero la carga en nanocoulomb. La carga 1 será 60 nanocoulomb. Ahora, yo tengo acá el capacitor. Este capacitor se alista para conectarse en paralelo con otro capacitor. LS1 y LS2. Ahora, él tiene una carga 1 y él tiene una carga Q2 igual a 0. Cuando ellos se conecten, ¿estarán conectados en paralelo, sí o no? Cuando ellos se conecten, estarán conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo, ¿qué se cumple? LS1, LS2, LSQ1, LSQ2. Pregunta, si están conectados en paralelo, ¿se cumple que la carga es directamente proporcional a la capacitancia? ¿Sí o no?
la carga se reparte de forma directa. O sea, yo podría decir que Q1 es A 20, así como Q2 es A 50. Permíteme otra vez, te voy a hacer la misma jugada. Suma de antecedentes y suma de consecuentes. Q1 más Q2 ¿sobre quién? Sobre 70. Tú mismo eres, por el principio de conservación de la carga, Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q1, que tiene un valor de 60 nanocoulomb, ¿o no? Despeja Q2. Dime, Q2 no será igual, sácale, 5 sobre 7 por 60 nanocoulomb. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Cómo va a ser 17,14? No puede ser. Tiene que ser más de la mitad. 42,85. Ah, no, sí, sí. Nanocoulomb. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Nada más, fíjate, está sencillo. Pregunta 21. 21 ya, mis. Ya nos vamos, ya nos vamos. La mis ya no confía ya. Ya no cree en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Acaso yo he engañado? Yo no la he engañado jamás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No hay más, ¿no? No. Este de acá dice es X y este de acá dice que es Y. Dice, obtener la capacitancia equivalente en microfarad entre X e Y. Todos los capacitores son de C igual a 2 microfarad. Fíjate acá. Habíamos dicho que el alambrecito es para conectar dos puntos, ¿o no? Si él es Y, él es Y. Él sería Y. Él sería Y. Él sería Y. Él sería Y. Si él es X, él es X. Él sería X. Él sería X. Él sería X. Y él sería X. Este de acá, descartado. Se elimina. ¿Ya? Porque no hay voltaje. Si no hay voltaje, no hay carga. No hace nada. Está por las puras. Él es X. Y él es X. Quiero que te fijes. Él está entre X, Y. 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 Y él está entre X, Y. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Habla. ¿Están en paralelo porque están conectados a los mismos bornes. Están en paralelo. Entonces sería C más C más C más C más C. El equivalente entre X y, ¿cuánto vale? 5C, que sería 10 microfarad. ¡No! Un problema más. Cuando parecía así X, X cuando se puso, ¿no? ¿Cómo? Cuando era así X y X se decía como que era el cortocircuito. No, en ese caso no es un cortocircuito, simplemente es al ¿Cómo mismo. sería cortocircuito? Cuando acortas el circuito.
Pero se llama cortocircuito. Porque el circuito se acorta. Pues. Wow. Porque conectas mal dos cables. O tú quieres acortar el circuito. Fíjate, 4 más. Imagínate que quieres hacer una reparación en tu casa. Tú no le cortas el circuito a toda la cuadra. Que se vea, ¿no? Sí, no voy a cortar. Solamente cortas el circuito de tu casa, nada más, ¿no? Entonces, imagínate que un país quiere aislar eléctricamente a otro país. Encuentra la rama principal de distribución eléctrica, ¿no? El cablecito principal. Agarra y simplemente ese cable va a esta ciudad, ¿no? Entonces agarra, corta el cable y empalma por otros 2 puntos. Y aíslas todo un pueblo. Pregunta 22, babies. 22, ya, escucha. Ya nos vamos. Dice, 3 condensadores idénticos se conectan, dice, en paralelo a una fuente que genera una diferencia de potencial. A ver, dice. Después de 3 a una fuente, dice. Después los 3 condensadores se conectan en serie con una fuente que genera una diferencia de potencial V1. Determine V1 si la energía almacenada en el sistema permanece igual. Dice, 3 condensadores idénticos se conectan en paralelo. A ver, 1, 2, 3. Ya está, aquí. Conectados en paralelo. Ya, y lo conectas, dice, a una fuente que te entrega un voltaje, ¿cuánto? V sub 0. Si LC, LC y LC, dime, el problema te dice, después los 3 condensadores se conectan en serie con la fuente, se genera una diferencia potencial, que genera una diferencia potencial 1. Determine V1 si la energía almacenada es igual. ¿Cómo se calcula la energía almacenada de un sistema? Para calcular la energía almacenada de un sistema, puedes calcular la energía de cada uno de ellos o los reemplazas por ¿quién? ¿Por quién los reemplazas? Habla. Claro, los reemplazas por su equivalente. Pregunta, ¿su equivalente es 3 veces C o no? Sí. Entonces la energía es igual a 1/2 de 3 veces C por V sub 0 elevado al cuadrado. ¿Está bien o no está bien? Ya. Luego las vas a conectar en serie, rico. Fíjate acá. Dime, esto que está acá también se conecta a otra fuente de voltaje. Pero ella entrega un voltaje V1 y ella sigue siendo C. Si yo quiero la equivalente del sistema, calculo la energía de cada una de ellas o, en su defecto, las reemplazo por una sola que sería la equivalente, ¿no? Pregunta, ¿y aquí la equivalente cuánto debe ser? ¿Acá la equivalente es C tercios o no? Y el de acá es V1. ¿La energía almacenada sería o no sería 1/2 de C tercios por el voltaje 1 elevado al cuadrado? Dime, según el problema, ¿tiene que ser igual a la energía almacenada por el otro sistema o no?
Por lo tanto, de acá operando te va a quedar que V1 es 3 veces V sub 0, ¿sí o no? Y esa es la respuesta. La 23. Dice, ya acabamos, ya acabamos. Quedan 15 minutos para las 5 recién. La Miss que no creía en mí. Falta media hora para acabar. ¿Sí o no, Miss? Dice, se tiene un sistema de 10 condensadores idénticos que se unen en serie. En este caso, el sistema conectado a una batería almacena 5 joules de energía. Calcule la energía en joules del sistema si los mismos condensadores se conectan en paralelo y se conectan a la misma batería. ¿No sería por 100? ¿No sería 0,5 joules nada más? Ya salió, pues, clave nano. Claro, mira, imagínate, no voy a dibujar 10 condensadores, pues no vamos a ser tan huevas, ¿no? Vas a agarrar y simplemente vas a agarrar y vas a decir, ahí está. C. Ya está. Y lo vas a conectar a una fuente. Lo vas a conectar a una fuente. V, así. ¿Ya? Dime, ¿la energía almacenada será o no será un medio del C equivalente por el voltaje al cuadrado? Dime, ¿esta energía almacenada será un medio y el C equivalente es o no es igual a C sobre 10? Y esto de acá sería V al cuadrado y según el problema este es 5 por 10 a la menos 3 joules. ¿Está bien o no? Ahora vas a coger a esos 10. Ya, es más, mira, de forma genérica lo vas a hacer a N. Ya, vas a coger a esos 10 y ahora los vas a conectar. ¿Cómo? ¿Cómo los vas a conectar? En paralelo, ¿no? No vas a dibujar tampoco todo, pues, ¿no? No vas a ser tan sano, pues. Ahora, trázalo. ¿Se conecta a la misma fuente o no se conecta a la misma fuente? Ya, si yo quiero la energía en el segundo caso, vamos a llamar U', ES. Dime, ¿será un medio? Ahora la equivalente es o no es N por C. ¿Sí o no? Vas a multiplicar el N, te queda un medio de C por V cuadrado, un medio de C por V cuadrado es igual a U por N. Por este N cuadrado por U. El U' será para N igual a 10 por 5 por 10 a la menos 3 sería 0,5 joules. ¿Está bien o no está bien? O sea, cuando pasas de uno a otro, no se multiplica por el número al cuadrado o se divide dependiendo si vas de serie a paralelo o de paralelo a serie. ¿Está bien? Sí, mucha violencia, creo. Estoy reemplazando nada más, pues. Un medio de C por N por V cuadrado. Este N lo pasé a multiplicar. ¿Está bien o no? Sí, Y ahí te queda U por N. ¿No? UN por N, N cuadrado. ¿Está bien o no? Ya, sigue. 24. La 24. Como los viejos tiempos. ¿Qué tendríamos nosotros? Determine la carga en microcoulomb en el capacitor C.
Ya, para este tipo de problemas, algunos dicen que hay que aplicar las leyes de Kirchhoff para los circuitos capacitores. Esas son guadas, ¿ya? ¿Kirchhoff? Sí, Kirchhoff. Vamos a hacerlo así nomás con lo que hemos aprendido, ¿ah? Así nomás lo vamos a hacer, vean. Ya, fíjate acá. El problema te dice que él es 12 volt. Este de acá es 48 microfarad. Este de acá es C, pero es 4 microfarad. Este de acá es 12 microfarad. A ver, baby, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Si están en paralelo, la carga se distribuye en forma directa a la capacitancia, ¿sí o no? Si él es 4, él es 12 de 1 a 3. Si él está cargado con Q, ¿él con cuánto se carga? Con 3Q. Ahora coméntame, papi. La carga de todo esto, ¿cuánto es? ¿La carga de todo esto es 4Q o no? Pregunta, ¿el equivalente estaría en serie con él o no? ¿El equivalente estaría en serie con él o no? O sea, él también va a tener 4Q. ¿Está bien o no está bien? Ya pues, ya se acabó el problema. Dime, 12. ¿Acaso no es igual a 4Q entre 48 más 4Q entre 4? Los voltajes, pues. ¿Está bien? Carga entre capacitancia, los voltajes. ¿Está bien o no? Ya está. ¿Y de acá cuánto te sale Q? Pues el toque nomás. Por 12 sobre 12. ¿Ya? Por 12 sobre 12 sería 16 entre 48, sería 3,36. Q sale 36 microculón o no. Habla. Ya está. Esa es la respuesta. Nos vamos. Al último. Nos vamos. Seguro acá, pues, pero ya no le pasa. Bueno, en realidad usted se va, ¿no? Porque Bueno, sí. Usted se va con otro tonto. Esto no es privilegio. ¿Verdad que sí? ¡Me voy! Esto no es privilegio. No, está por acá nomás cerca, mucho roche. Ah, Ah, ya hiciste profe. Que no se enteren, que no se enteren. No. Se quedó la gata que está con Si no van a estar envidiosos. Y ya se reveló, ya no quiere copiar. Ya. La verdad que no. Y siempre para terminar. Más vago. La verdad que sí, pero la verdad que sí, no lo niego. No. Sí, me acuerdo. Mira, sí, me acuerdo. Ya, a ver, dice la pregunta número 25. 25, baby, ya nos vamos. Determine la energía en el condensador de 5 microfarad. Aquí. Pero como me piden la energía aquí, dime, ¿estos dos los puedo reemplazar por su equivalente de frente, sí o no? Sí. ¿Y el equivalente cuánto es? 5,5. 5. Entonces acá ya no es 2, acá ¿qué cosa es? Pregunta, ¿el voltaje se distribuye en forma inversamente proporcional o no? Ya, pues si el voltaje se distribuye en forma inversamente proporcional, ¿qué es lo que vamos a tener?
Dime, si este de acá es 2 veces, si acá es delta de V, el de acá debe ser 2 veces delta de V y el de acá debe ser 2 veces delta de V, ¿o no? Porque el voltaje se distribuye en forma inversamente proporcional a la capacitancia. Si él es el doble de él, el voltaje debe ser el de 2 a 1, de 2 a 1. ¿Está bien o no está bien? La carga es directa. Ya, y como ellos dos son iguales, los voltajes ¿cómo son? Iguales. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿La ves o no la ves? Ya la vi, Ya, dime tú, 5 veces el voltaje es igual a 12 o no. Dime, ¿cuánto te sale el voltaje? 2,4 volts. La energía almacenada por el capacitor de 5 microfarads será igual a ¿quién? 1/2 de C por el voltaje al cuadrado. ¿La energía está en microjoules o no? El capacitor está en micro, entonces solamente reemplazas el 5. 5 por 2,4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería la energía asociada al capacitor de 5 microfarads? ¡Habla! Yo te creo. ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué? Tranquilo, bro, tranquilo. No se emocione. ¿Por qué 14,4? 5.76 por 5. 2,4 por 2,4 sobre 2. 1,2 por 5 sería 12. 14,4, ¿no? 14,4. La F de fuimos. ¿No se va a confundir con condensador? No sé. Con el 10. Dice, determine la capacidad equivalente de condensador 5 microfarads. Dado el siguiente relé de capacitores conectado a una fuente de 12 volts. La energía del sistema calcula. A ver. Vamos a ver el voltaje 2,4, ¿no? Ah, no, pero el voltaje está mal acá, pues. ¿Cuál es el voltaje del condensador de 5? Vamos a llamarlo 1, ¿ya? Este acá es 2 por 2,4, pues. Elevado al cuadrado. El voltaje es 2,4, pero acá es 2V, pues. Por eso debe ser 2 por 2,4. O sea, por 4 nomás, pues. ¿Por qué te rayas? Sería 56, 57,6. 57,6. ¿Qué? ¿Por qué por 2? ¿Por cómo? El voltaje delta de V es 2,4. Sí. Pero el voltaje de él es 2 veces delta de V. El de 10 sería este. 2 veces delta de V sería 2 por 2,4. El de 5 ya. Vamos a calcular el 10. No hemos calculado el de 10. Hemos usado mal el voltaje. Ay, perdón, sí. Chicos, ¡Acabé! aún ni acaba. Faltan 17 minutos para que Le ganamos. Le dijimos. Ahora teoría, dice. Tienen que acabar. Ya acabé, Femis. Los que no son ni siquiera 5 minutos, son 15. Para que copien, Femis, con paciencia. Pregúntale si quieren copiar pizarra. Como que, pero tienen que copiar, Femis. Virtual no copia pizarra, ellos tienen todo el documento. Qué vagos que son, mis. Igual tienen que hacer un cuaderno. Tienen que hacer cuaderno. No está inventando copiar nada. No, es bien difícil copiar y virtud. No copiar nada. Vamos a ir. Vamos, echado mi cama. Ah, Echado mi cama. te regas. Fuertes confesiones. Sí, ya lo he dicho, mi cama. Está en No. la foto que tengo ahí es de mi cama. Ahí no, yo en mi cama estoy. No, pero está en mi cama. Soberbio. Soberbio. Ya fue la revisión de cuaderno. Mira, ¿ese cuaderno? ¿Cuándo mintió? Mira, ¿la revisión de cuaderno? Ah, se me salta mi tío. Pongo video. Ah, ya, profe. Introducción al siguiente tema. ¿Cómo que para hacer hora, oye? ¿Qué hago? No sé, para matar tiempo. Pero ¿verdad ya
Para el siguiente tema, me voy Debe. una introducción. ¿No le vi la feliz que está, Una profesor? introducción al siguiente tema, un video. Sacar corto, Miss. Bueno, un intro, no importa. Dos videos entonces. Se va a pasar el video, yo no sé. Ya, profe, Santolá, ya no te un bloque. No, a las 5:15 lo corto. hombre, sí. Ya ves, Miss. No sé, espera, que Ya, ponga el universo mecánico, botella de Leiden. ¿Universo de qué? Mecánico. Mecánico. Más capacitores, Miss. Capacitancia creo que es. Ahí está, capacitancia y potencia. Ahí está, ahí está. Ese es. ¿Cuál es este? Sí, el de arriba. No sé, ¿cuál fue la vez pasada que falló? Capacidad y potencia. Ya tuvimos de la No lo viste, Miss. Claro, pues, Miss, son 57 videos. ¿Qué? ¿Cómo se llama el canal? ¿57? Claro, pues. Mucho bien para Ahí está, Miss, mira. Ahí en su costado. Qué ¿Y go. usted los ha visto todos? ¿No? ¿Qué? ¿Usted los ha visto todos? Creo que sí. Ah, su bro. Pues sí, sí. Ya se va con. Potencial. Hoy quisiera contarles la historia de un accidente que le ocurrió a un tal profesor Muschenbroek. De la Universidad de Leiden en el año 1745. Por aquella época se creía que la electricidad podía ser una especie de fluido. Y Muschenbroek quería hacer una solución del fluido eléctrico en agua corriente. Así que un amigo suyo llamado Andreas Cunias, que actuaba como ayudante suyo, cogió una botella de agua como esta que tengo en la mano y le puso un tapón pinchado con una larga aguja. Luego mantuvo la aguja en contacto con el polo de un generador electrostático, algo así como ese, para que el fluido eléctrico pudiera bajar por la aguja hasta el agua y crear la solución. Y entonces, cuando cogió la aguja para sacarla del agua, hizo un descubrimiento absolutamente sacudiente. Pero Muschenbroek no se desanimó en absoluto. Se encontró a sí mismo como voluntario y continuó su investigación. Y ese descubrimiento, que vino a ser conocido como la botella de Leiden, sería uno de los descubrimientos más importantes del siglo XVIII. Porque antes de esto, la electricidad era una mera curiosidad tan solo, pero después se convirtió en algo auténticamente poderoso. Para apreciar el impacto que este descubrimiento causó en su tiempo, tienen que entender algo del modo en que se hacía la ciencia. Los que se dedicaban a experimentar con la electricidad se llamaban electricistas y formaban una especie de hermandad que, como cualquier otra, tenía sus ritos y sus reglas. Ahora bien, en aquel tiempo había instrumentos rudimentarios que podían medir la cantidad de electricidad que se había producido. Pero todo electricista tenía orgullo, poder juzgar por sí mismo la fuerza de la electricidad sintiendo la sacudida que ésta producía. Igual que el chef de cocina prueba la sopa. Ningún electricista hubiera dado a conocer un experimento sin antes sentir esa sacudida. Bien, antes del descubrimiento de la botella de Leiden, eso era inofensivo. Pero después se convirtió en algo completamente diferente. No corrían buenos tiempos para los electricistas. El propio Muschenbroek, que fue el primero en sentirla, después escribió a un amigo que no volvería a hacerlo ni por todo el reino de Francia. A pesar de ello, todos los electricistas deberían sentir la sacudida, con una excepción. Un alemán llamado Winkler, que galantemente permitió a su esposa que hiciera aquella prueba por él. Las botellas de Leiden resultaron muy fáciles de fabricar. Sin embargo, era muy difícil comprender por qué funcionaban. Pero lo más chocante quizá de todo este asunto fue, al final, de dónde provino la explicación. Procedía de un desconocido impresor de un pintoresco pueblecito llamado Filadelfia, del otro lado del Atlántico. Se llamaba, por supuesto, Benjamin Franklin. En su tiempo, era conocido por sus compatriotas como el más sabio y más mundano que las recientes colonias podían ofrecer.
En Inglaterra y Francia era una figura legendaria y enormemente popular. Hoy en día le recordamos como un hombre de Estado que se interesaba también por la ciencia. De hecho, era un jugador serio y muy importante en la historia de la ciencia. Y el que fuera con mucho su más importante trabajo científico tuvo que ver con la electricidad. A finales del siglo XVIII, la gente por todo el mundo estaba fascinada con el fenómeno de la electricidad. Dicen que en Japón, la gente formó una larga hilera, cogidos todos de la mano, y por último un valiente tocó algo llamado condensador. Desde luego, puede que eso solo haya sido un rumor, porque en los días en que Benjamin Franklin paseaba por las calles de Filadelfia, casi todo el conocimiento científico del mundo sobre la electricidad podía caber en una botella de Leyden. El profesor Musschenbroek y sus botellas de Leyden atrajeron una gran atención en Holanda. Y con los aparatos del señor Caverson, el profesor von Marum llevó a cabo el trabajo en la década de 1780. Pero más allá de los laboratorios, en particular al llegar hasta el famoso profesor de Filadelfia, el asunto de la electricidad sería positivamente peligroso. De hecho, Franklin, tratando de asar un pavo por electrocución, casi estuvo a punto de electrocutarse él mismo. Franklin describió los peligros de la electricidad en sus propias palabras. Parecía un soplo del universo por todo el cuerpo, seguido de un violento temblor en el tronco. Se me inflamó la mano. Mis brazos y la parte de atrás del cuello quedaron de alguna manera entumecidos y el esternón dolorido durante una semana. Evidentemente Franklin había descubierto cómo no se deben hacer experimentos eléctricos. Para las crónicas, sin embargo, este error fue tan extraño como el propio hombre. Después de todo, él fue el primero en publicar una teoría sobre carga eléctrica y fuerza eléctrica. Más tarde se elaborarían los detalles, pero, hablando en términos modernos, ¿hacia dónde se dirigía Franklin? En la proximidad de una carga positiva, la fuerza eléctrica repele a una carga de prueba positiva. Es necesaria una fuerza exterior para aproximar más la carga, realizando trabajo contra la fuerza eléctrica. Trabajo positivo si el movimiento tiene una componente opuesta a la fuerza eléctrica. Trabajo negativo si tiene una componente a lo largo de la fuerza. Y ningún trabajo en absoluto si el movimiento es perpendicular a la fuerza eléctrica. El trabajo neto se calcula integrando el producto escalar de la fuerza eléctrica por el vector desplazamiento a lo largo de cualquier trayectoria a través del campo eléctrico. Ese trabajo neto es igual a incremento de U, el cambio en la energía potencial de la carga de prueba. Por supuesto, la fuerza eléctrica es la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico. Así, el cambio en la energía potencial es igual a la carga de prueba multiplicada por algo que depende solo de la trayectoria a través del campo. Ese algo, incremento de V, recibe el nombre de diferencia de potencial eléctrico y se mide en voltios. El potencial eléctrico o voltaje depende solo de la posición en el campo eléctrico. La diferencia de potencial es igual a menos la integral de E escalar diferencial de R a lo largo de cualquier trayectoria que una dos puntos. Cien años antes de que Faraday descubriera el campo eléctrico, Franklin lo vio como atmósfera eléctrica. Según su teoría, la atmósfera surgía de un fluido eléctrico que penetraba todos los objetos sobre la Tierra.
A su vez, todas las cosas eran como esponjas de unas especies que podían absorber el fluido eléctrico. Franklin decía que cuando un objeto absorbe demasiado fluido, está cargado positivamente de fluido eléctrico. Pero si un objeto no tiene suficiente fluido eléctrico, entonces está cargado negativamente. Decía que los objetos cargados positivamente y los objetos cargados negativamente se atraen mutuamente. Pero los objetos que están ambos cargados positivamente se repelen. Esos términos de Franklin, carga positiva y carga negativa, se utilizan todavía hoy, pero con una mejor comprensión, sus significados han cambiado. Actualmente se entiende que hay de hecho dos tipos diferentes de electricidad: carga positiva y carga negativa, y que todos los objetos en la naturaleza contienen ambos tipos. No obstante, Franklin se había dado cuenta correctamente de que la carga eléctrica es algo que nunca se crea ni se destruye, sino que meramente fluye de un objeto a otro. Esas opiniones de tan largo alcance ganaron a Franklin la aclamación como primer científico del mundo en el campo de la electricidad. Pero fue la prensa de imprimir, y no la ciencia, lo que le dio fortuna y durante el proceso extendió su fama. Fue aprendiz en el Nuevo Correo de Inglaterra y editor de la Gaceta de Pensilvania, y finalmente el almanaque del pobre Richard le hizo ciertamente rico. Aunque en 1748 dejó el negocio para dedicarse enteramente a la ciencia, por las venas de Franklin fluyó una buena cantidad de tinta de imprimir durante el resto de su vida. Nunca estuvo satisfecho solamente con leer y escribir los sucesos de su época. Y cuando llegó la historia de América, Franklin prefirió salir a hacerla él mismo. Y así como la presencia de Franklin fue importante en las colonias, en Europa era una figura completamente legendaria. Fue una figura enormemente popular en Inglaterra y Francia. Profundamente admirado como hombre de Estado, como filósofo y como científico, que increíblemente había surgido de las incivilizadas colonias americanas. Fue también muy afortunado a lo largo de toda su vida. Solo unas horas antes de tener que presentar sus credenciales ante la corte de Luis XVI, se dio cuenta de que la peluca empolvada y el traje de ceremonia que le habían preparado le estaban demasiado pequeños. Franklin apareció audazmente con traje de calle y su propio pelo, y en vez de ser ridiculizado, fue inmediatamente aclamado como hijo de la naturaleza de los bosques del interior. Pero aún eso no representaba hasta dónde se extendía su fama. Se le reconocía como inventor por una serie de buenas razones: el pararrayos y la armónica de vidrio, la mecedora, la estufa de Franklin e incluso el ahorro con el cambio de hora. Otro de sus inventos fueron las bifocales, que con el tiempo se dieron a conocer con su nombre como marca de fábrica. Franklin también fue toda su vida un optimista incorregible, veía todo como si fuera un maravilloso juego. Un juego muy serio, con toda seguridad, pero también un reto de ilimitadas posibilidades. ¿Qué se siente al flagelar un torbellino de aire con un látigo o al cazar relámpagos con una cometa? Franklin era el único hombre sobre la Tierra que podía responder a esas preguntas por propia experiencia. Sobre el mar o sobre la tierra, Franklin estudió todo lo que su mente podía captar y escribió todos sus trabajos con mucho detalle. En parte, Franklin fue llamado doctor por sus escritos sobre la enfermedad y la práctica de la medicina. Suministró, como otros, electrochoques para el tratamiento de la parálisis y de sus diversas formas. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos médicos, concluyó finalmente que el único beneficio de tal tratamiento de choques venía del ejercicio que los pacientes realizaban caminando hasta y desde su casa para ser visitados. Pero desde un punto de vista científico, lo más excitante fue, y continúa siendo, su agudeza sobre el propio fluido eléctrico.
Aunque retrospectivamente no sea difícil encontrar 2 o 3 imperfecciones en la teoría del Dr. Franklin, fue su teoría la más avanzada de su tiempo y en su conjunto era correcta. Su fluido eléctrico contenía la chispa de las cosas por venir. Lo que Franklin vio como atmósfera eléctrica en la actualidad y en términos modernos corresponde al campo eléctrico. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta hay un campo eléctrico. Por supuesto, si las cargas positivas y negativas de un objeto están equilibradas, el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico lejos. Bien, chicos, vamos a dejar el video hasta ahí por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver una pequeña introducción de lo que queda del video. Ya saben que pueden ya retirarse, chicos. Solamente les pido que a la siguiente clase, que sería mañana, participen, chicos. Sé que tal vez no a todos les gusta hablar, no a todos les gusta que le escuchen su linda y melodiosa voz, pero es parte de participar, ya saben. Sé que escuchan todo el tiempo que dicen, no sé, que se equivoquen en clases y no en otro lugar, pero es cierto, eso es muy cierto. La experiencia les dice, chicos. Así que nada más, no les quito más tiempo, pueden ir a descansar. Ah, no, espérense, tenemos clase, me estaba olvidando. Me estaba olvidando. Qué mal, qué mala tutora. Ya, chicos, ya, pueden ir a descansar un ratito. Perdónenme, chicos. Y ahora sí, descansen unos minutitos para les voy a volver a mandar link para lo de la clase. Ya, nos vemos en pequeños minutos.